cuál va a ser el título para hoy. Y también, por ejemplo, aparecen los horarios por si usted lo quiere recomendar a alguien, porque creo que la vez pasada estaban escuchando de que alguien tiene familias en Alemania, ¿no? Y está recomendando que se pueda conectar ya sea a la reunión en vivo o después al video que se sube posteriormente a YouTube. Tal vez alguna de las situaciones que queremos hacer énfasis es el hecho de que no es tanto una predicación, sino que, como le repito, eh, es pensando precisamente en pastores, pensando en líderes y pensando pues de que usted en algún momento, ¿por qué no decirlo? Alguno de estos temas que nosotros estamos viendo, usted podría querer predicarlo, ¿no? Ya sea que lo predique exacto, ya sea que le haga alguna variante, pues digámosle así, pero eso ya queda muy a decisión de ustedes. Y una de las cosas, por ejemplo, que forma parte de la temática es el hecho de que hacemos el estudio pensando en pastores, en gente que también ellos quieren estar alimentándose, pues para tener qué es lo que pueden enseñar en sus congregaciones. Bueno, el tema que tenemos, esta vez tenemos un tema para los temas que hemos estado hablando, que ya ve que la vez pasada estuvimos hablando acerca de Azazel y ese tipo de cositas así. Hoy tenemos un tema, digamos, un poco más tranquilo. Hasta cierto punto es un poco más tranquilo. Pero eso no quiere decir de que a pesar de que sea un tema relativamente tranquilo, no por eso quiere decir de que no se pueden sacar detalles importantes. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver en el tema de hoy de Jesús calma la tempestad. Tal vez algunos de los detalles que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablamos acerca de que Jesús calma la tempestad es lo siguiente. Es que el milagro ocurrió dos veces. Fíjese bien, cuando Jesús calmó la tempestad, el milagro ocurrió dos veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que haya ocurrido dos veces, para nosotros, pues también tiene algunos elementos importantes que vamos a considerar. Vaya, por ejemplo, los que comprenden la primera vez, ahí están los pasajes. No se preocupe si no los tiene en la mano, porque ya los vamos a ver con más detenimiento. Pero la primera vez que Jesús calma la tempestad está en Mateo 8, en Marcos 4 y en Lucas 8. Ahí es donde está la primera vez que Jesús calma la tempestad. Ahora, ¿y estos tres qué tienen en común? ¿Y por qué en el caso de estos tres los consideramos como pasajes paralelos? Porque lo que sucede con estos tres y lo que nos ayuda a identificar es que en esta ocasión Jesús iba dormido en la barca. Entonces, tanto en el pasaje de Mateo 8 como en el de Marcos 4 como en el de Lucas 8, sabemos que es precisamente el mismo milagro porque en este caso Jesús iba con los discípulos en la barca, Jesús se duerme en la barca y se desencadena la tempestad, ¿no? Entonces, por eso es de que sabemos de que este grupo corresponde, digámosle así, a la primera vez. Ahora, hay un segundo grupo de pasajes que es el que está en Mateo 14, en Marcos 6 y en Juan 6. Entonces, esa es la segunda vez que Jesús calma la tempestad. ¿Y por qué hablamos de que es una segunda vez? Es una segunda vez porque a diferencia de la primera, en la primera Jesús iba con ellos en la barca y se duerme. En la primera vez. En la segunda no. En la segunda Jesús llega caminando sobre las aguas. Entonces es por esa razón, imagínense si alguien, por ejemplo, quisiera decir, es que mire, es que la Biblia se contradice, porque por un lado dice de que Jesús iba dormido en la barca y por el otro lado dice de que Jesús iba caminando sobre las aguas. Pónganse de acuerdo. No, no es contradicción. Lo que sucede es que el milagro ocurrió dos veces. ¿Verdad? El milagro ocurrió dos veces. El primer grupo, como le repito, está en Mateo 8, Marcos 4, Lucas 8. El segundo grupo está en Mateo 14, Marcos 6, Juan 6. Y la diferencia es que en el primer grupo Jesús iba con los discípulos dormido en la barca y en la segunda se da la situación de que Jesús llega caminando sobre las aguas. Entonces, hay tal vez alguna situación que ambos milagros tienen en común y es esta. Los dos milagros ocurrieron de noche. O sea, las dos ocasiones. Las dos ocasiones los milagros ocurrieron de noche. Pero fíjese que tal vez hay una cuestión que es un poco bonita que nosotros podamos considerar. Bueno,
y por qué el milagro ocurrió dos veces? O digámosle, no, las escrituras lo registran dos veces. Fíjese de que el hecho de que el milagro haya ocurrido dos veces nos demostración bien interesante y es esta. El hecho de que Dios a veces nos puede hacer pasar por una experiencia que tal vez nosotros podríamos decir es similar, pero que ya si nos ponemos a ver ya con más detenimiento qué es lo que sucede. Cada una de las ocasiones tiene una lección diferente. Entonces, es por esa razón de que si alguien puede decir, mire, ¿y por qué, vaya, ya determinamos eso que no es contradicción, sino que sencillamente es que el milagro ocurrió dos veces? ¿Y por qué dos veces? Es que las lecciones en cada una fueron diferentes. Las lecciones en cada una fueron diferentes. Entonces, es por esa razón de que es importante, y de hecho eso es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a estudiar las dos ocasiones. Vamos a estudiar las dos ocasiones y vamos a ver qué es lo que cada una de ellas tiene en especial. Ahora fíjese que hay una situación que nosotros debemos de tener en cuenta precisamente cuando hablamos acerca de este milagro de cuando Jesús calma la tempestad. Primeramente es hablando acerca del mar de Galilea. Ahí usted puede ver un mapa sobre precisamente cómo es el mar. Y fíjese que con el mar de Galilea ocurre lo siguiente. Y ahí tiene una notita que dice que el mar de Galilea, también llamado mar o lago de Tiberíades, lago de Genezaret y lago de Kineret o Cineret, como aparece en nuestra traducción. Entonces, cuando usted ve Galilea, Genezaret, Cineret, Tiberíades, estamos hablando exactamente del mismo lugar. Es el mismo lugar, solo que tenía esos cuatro nombres. Ahora bien, ¿por qué se llamaba Cineret? Y aquí usted tiene una explicación, y es que es precisamente porque en el hebreo está la palabra esta que vemos acá, mire, la palabra de Kineret. Y esa palabra de Kineret precisamente proviene de la palabra hebrea Kinor. Y se llama Cineret precisamente porque si usted ve la forma del lago, se ve que tiene una forma de un arpa. Entonces, precisamente, Cineret en el hebreo tiene el significado ese de una arpa o de una lira. Entonces, ahí es donde viene el nombre de Cineret. Y ahora también se da la otra situación de que, por ejemplo, ¿por qué se le llama también Tiberíades? Y es por esto, mire, en la orilla oeste dice, se sitúa la ciudad de Tiberíades, construida por Herodes Antipas en honor al emperador romano Tiberio. Entonces, claro, y acá está, mire, ¿ve? Acá donde estoy pasando el puntero, ahí está precisamente esta ciudad de Tiberíades. Entonces, esa ciudad, decimos, se hizo en honor a Tiberio y por eso también era que se le conocía de esa manera. Ahora, ¿y de qué tamaño era el mar de Galilea? Mire, dice, su origen es tectónico, o sea, por movimientos de placas, asociado al complejo del Valle del Gran Rift africano. ¿Cuánto mide el mar de Galilea? En la parte larga, que es de aquí para acá, mire, ve, la parte larga, el mar de Galilea mide 21 kilómetros, en la parte larga. Y en la parte ancha, acá la parte más ancha mide 12 kilómetros. Mide 12 kilómetros. Entonces tenemos 21 para acá, 12 para acá. Y la otra cosa, con una profundidad máxima de 48 metros y una altitud de 212 metros bajo el nivel del mar. O sea, de que este y el Mar Muerto se llevan el palmarepa, porque el mar Muerto está a más de 400 metros debajo del nivel del mar. El de Galilea está a 212 abajo del nivel del mar. Ahora, ¿qué sucede con eso? Convierte al mar de Galilea en el lago de agua dulce más bajo del mundo. O sea, ¿cuál es la porción de agua dulce que está más abajo? Es el mar de Galilea. Es el mar de Galilea. Su punto de mayor profundidad se halla a 260 metros bajo el nivel del mar, en tanto que su perímetro es de 53 kilómetros y su superficie tiene una extensión de 166 kilómetros cuadrados. Entonces tiene usted que se llama Galilea, Genezaret, Cineret, Tiberíades. Y todos esos nombres se refieren exactamente al mismo lugar y la gente ya lo sabía y la verdad que eso no les quitaba el sueño. Eso no les quitaba el sueño el hecho de que tuviese todos esos nombres. Ahora, hay otra situación que también es importante
que también es importante que nosotros podamos tener en cuenta, y es que hace el mar de que el mar de Galilea sea especial. Déjeme mostrarle dos cosas. Estas dos cositas que usted va a ver le van a ayudar a entender qué fue lo que ocurrió en el milagro. La primera es esta, mire, es el hecho de que en la actualidad en el mar de Galilea se practican deportes acuáticos. ¿Cómo qué? Como esta cosa, mire, de que esto lo que hacen es que a esa tabla lo que le hacen es que le amarran una vela y prácticamente sin necesidad de motor ni nada, ellos pueden andar en donde el viento lo permita. Ahora, ¿qué demuestra eso? Que en el mar de Galilea de tanto en tanto se puede dar la situación que puede haber un viento así de fuerte. Esa tal vez es la parte interesante. Ya vamos a ver cuando empecemos a analizar las dos ocasiones del milagro que la tempestad no era que llovía, no era que llovía, sino que lo que estaba sucediendo era que había viento fuerte. Eso era lo que estaba sucediendo. Y por eso es de que tenemos esta situación de que en la actualidad, en el mar de Galilea, se puede practicar este tipo de deportes que, entre otras cosas, pues para poderlo practicar se necesita que haya viento fuerte. Y si usted se fija, pues también el oleaje se ve algo criminalón, ¿no? A veces, por ejemplo, alguien me decía, por ejemplo, acá en el caso del lago de Coatepeque, que por ejemplo, a veces la gente que se ha ahogado, y me decía alguien, generalmente los lugareños no se ahogan, porque los lugareños respetan cómo se puede comportar ese mar, ese lago, perdón. A veces el problema lo tiene la gente que llega de fuera, que dice, no, si ese es un oleaje sencillo, sí, pero no es lo mismo verlo desde aquí afuera que estar ahí adentro. Esa es una pequeña diferencia. La otra cosa que le quiero mostrar y que también nos va a ayudar para poder entender la discusión es lo siguiente. Lo que usted ve allí es la barca de Pedro. Obviamente no es la original, ¿va? Por aquello de que si alguien dice, ¿cómo hicieron para conseguir la barca de Pedro? Esa es una réplica. Esa es una réplica que una familia le regaló al Papa y lo que hicieron fue que la pusieron en el Museo del Vaticano, ¿verdad? Así se llama, la barca de Pedro. Pero por lo menos algunos detalles interesantes que nos va a ayudar a entender sobre cómo eran las barcas en la época del Nuevo Testamento. Si usted se fija por acá, claro, aquí está montada sobre una base que la sostiene. Pero si nosotros vemos qué sucedería, por ejemplo, con ya esto en el agua, lo más probable es de que con el peso de la barca, el agua mínimo llegaba a algo por acá. Mire, donde estoy pasando el puntero. El agua mínimo llevaba por acá. Y si a eso le agregamos de que ya iba cargada, por ejemplo, con pasajeros, y agreguémosle la dinámica del movimiento del agua, definitivamente de que ya a la hora de las horas, la experiencia que a ellos les tocó vivir, pues definitivamente que debió ser un poco fea, pues debió ser un poco fea. Entonces, tal vez esos dos detalles nos pueden servir para efecto de entender cómo se dio básicamente el milagro. Primero ve usted acá, como le decía, la cuestión está del viento, que en la actualidad se pueden practicar ese tipo de deportes. Y la otra, pues, es la forma de las barcas. Ahora, vamos a comenzar a ver la primera vez, porque como le decía, este milagro de cuando Jesús calma la tempestad ocurrió dos veces. Vamos a ver las dos veces, vamos a ver qué tenía cada una de especial y digámosle así como que vamos a hacer un resumen general de qué fue lo que sucedió ahí. Ahora, vamos a concentrarnos en la primera vez. La primera vez decimos de que ese milagro aparece en Mateo 8, Marcos 4 y Lucas 8. Ahí es donde aparece la primera vez y sabemos que estos tres pasajes se refieren a lo mismo precisamente porque tienen el elemento en común que Jesús iba dormido en la barca. Entonces, por eso es de que sabemos que Mateo 8, Marcos 4 y Lucas 8, sabemos que son pasajes paralelos precisamente por esa misma situación. Ahora, hermano Hernán, léanos por favor esa cita que acabamos de poner ahí, la de Mateo 8, 23 y 24. Mateo 8, 23 y 24. Buenas noches, compañero. Que Dios me lo bendiga. Amén. Igualmente. Mateo 8, 23 y 24. Y Ujú. entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, hasta Dormía. ahí dice, Él dormía.
pero él dormía. Ah, Ujú. espéreme, déjeme ver, quizá ahora sí lo ve. Es que Sí, hoy yo sí lo creo, veo. vaya, es que le había puesto bueno. Entonces vea esa situación, precisamente como en este caso se nos habla acerca, dice que la tempestad era tan grande, dice que las olas cubrían la barca. Ahora, ¿qué tipo de tempestad era? Y es precisamente aquí donde, digámosle así, el estudio de pasajes paralelos. Fíjese que siempre que se estudian los evangelios, el hacer este ejercicio que nosotros estamos haciendo es bien importante. Es bien importante, ¿por qué razón? Porque la unión de los relatos lo que hace es que nos ayuda a entender qué fue lo que pasó. Mire lo que sucede en este caso si vemos lo que dice Marcos 4, 35 al 37. Hermano Jaime, si nos lo lee, por favor. Marcos 4, del 35 al 37. Buenas noches, Hola. pastor, buenas noches, compañeros. Vamos, Mateo me dijo, pastor. No, Marcos 4, 35 al 37, que Dice, es el párrafo que está en medio. gracias. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba y en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Correcto. Palabra de Dios. ¿Se fija por qué veíamos la cuestión esta de los deportes acuáticos en el mar de Galilea? Porque mire que era lo curioso de la tempestad. Y ahí Marcos, digámosle así, que nos agrega ese detalle interesante para poder entender el asunto. Dice que se levantó una gran tempestad de viento. Acá donde estoy pasando el puntero, mire. Se levantó una gran tempestad de viento. ¿Y qué era lo peligroso que hacía? Echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Entonces, si ya de por sí la barca iba cargada con los discípulos, estaba una tormenta, pero tormenta no de lluvia, sino de viento, y el viento lo que estaba haciendo era meter agua en la barca. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Le estaba añadiendo más peso. Le estaba añadiendo más peso. Entonces, el problema estaba precisamente en la forma en la que se iba desarrollando esa lógica. Ahora mire qué sucede si vemos el relato de Lucas. Lucas 8, 22 y 23. Hermana María Julia está por ahí para que nos ayude con esos dos versículos. Lucas 8, 22 y 23. Listo. Ujú. Dice, Es el que está a la derecha, el de Lucas 8. ok, ok. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desató y se desencadenó una tempestad que el viento en el lago y se anegaban y peligraban. Correcto. Entonces vea, por eso, tal vez para que veamos en el punto que estoy insistiendo, miren. Esto es lo que yo les explicaba de hasta dónde puede ser el viento, miren. El viento puede dar suficiente fuerza como para poder hacer esto. Y en este caso acá, como lo que le digo, lo que usted ve es una réplica de cómo eran las barcas en la época del Nuevo Testamento, pero claro, ella con su peso seguramente se debió hundir una cantidad. Si a eso le agregamos que iban los discípulos y le agregamos esta otra situación que nos está diciendo acá los evangelios, primero vemos, por ejemplo, de que en el evangelio de Marcos dice de que el viento echaba las olas en la barca, o sea, les estaba metiendo el agua, de tal manera que ya se anegaba. El evangelio de Lucas, ¿qué es lo que hace? El evangelio de Lucas le agrega el otro incidente: peligraban. Peligraban. O sea que estamos hablando de un viento y de noche. Porque probablemente tal vez si fuese de día, digámosle así, de que algo se podía hacer, pero era de noche. Era de noche. Entonces, el que fuese de noche, eso digámosle así que le estaba añadiendo un problema adicional al milagro. Bueno, eso es, digamos, si lo vemos en esta parte. Si seguimos, vemos siempre otra situación. Nuevamente tenemos los tres pasajes en donde está Mateo 8, Marcos 4, Lucas 8, que nos sirven precisamente para saber que estamos hablando acerca de lo mismo. Hermano Ovidio, si nos puede leer, por favor, los versículos 25 al 27 de Mateo. Mateo 8, del 25 al 27. Hermano José Ovidio, ¿lo quiere ver?
Si no está por ahí, Oscar, hacenos un favor, si nos lees esa cita, por favor. O ya está por ahí, hermano. Sí, hermano, lo que pasa es que voy en un carro y casi No, entonces no se preocupe, vamos a poner a alguien más a que lea. Vamos a poner a alguien más. Oscar, si nos lees, por favor, esa cita. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Correcto. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Mateo sobre cómo termina el milagro, en este caso, en la primera vez. En la primera vez. Recuerden que ahorita lo que estamos viendo es de que el milagro ocurrió 2 veces y estamos observando lo que ocurrió la primera vez. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Ahora mire lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Hermano Jaime, si nos lee por favor Marcos 4 del 38 al 41. Marcos 4 del 38 al 41. Con gusto, pastor. Dice así. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Correcto. Palabra de Dios. Muy bien. Vamos a ver, fíjese que ahorita ya tenemos el dato de Mateo, ya tenemos el dato de Marcos, vamos a ver el dato de Lucas y vamos a ver qué son los elementos que tienen en común. El Evangelio de Lucas, cuando habla acerca de la misma situación, y repito, en este caso sabemos que es la primera vez, porque Jesús iba en la barca y se duerme. Por eso sabemos de que estos 3 pasajes tienen el mismo relato. Miren lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Lucas 8, 24 y 25. Hermana Avi, si nos lo puede leer, por favor. Lucas 8, 24 y 25. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Correcto. Entonces vea de que esta primera vez tuvo un propósito bien fundamental. ¿Cuál era? El que los discípulos descubriesen una nueva faceta de Jesús. Porque usted se fija que tanto Mateo 8:27 como Marcos 4:41 y Lucas 8:25, en los 3, los discípulos hacen la pregunta, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea que según ellos Jesús podía curar enfermedades, tenía palabra muy bonita. Mire, pero ya eso de sanar, ya eso de calmar tempestades, ya como que eso está fuera de su área de acción, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús hace este milagro, según vemos en los 3 relatos, a ellos les cayó el 20 y una de las cosas que dijeron, ve, dijo Jesús, puede calmar tempestades también. Dime, Oscar. Hola. Hola, Oscar. Sí, te veo con la mano levantada. Hola, hola. Bueno, si no, si después, a ver, hola, Hola, pastor, disculpe. tenías la mano levantada, Sí, por eso pensé, según el pasaje de Marcos 8 relata que también iban otras barcas a pesar de la que iba Jesús y sus discípulos. ujú, ujú. Entonces en este caso se ve de que los beneficiados no solamente fueron no solamente fueron ellos. Hay una cosa que tal vez llama un poco la atención en el relato este. Recordemos que Jesús tenía 4 discípulos que conocían el comportamiento del mar. ¿Quiénes? Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Es como para ponerse a pensar, y a más de ellos no les debía llamar la atención el hecho de decir, mire, el mar pinta mal.
y de decirle al Señor, mira, Señor, fíjate de que nuestra experiencia, lo que nosotros estamos viendo, es que, es que las aguas se están poniendo complicadas. Y ya ve, por ejemplo, una situación similar vemos en el libro de Hechos, en el caso del apóstol Pablo, ¿va? Que se les hizo la advertencia, mire, viene una tormenta, pero ellos dijeron, no, lo que vamos a hacer es si nos apuramos, podemos pasar la tormenta. Entonces, como que puede darse un poco la figura en este caso. Bueno, primero, esa situación de que ellos habían más barcas, ese es uno. Si todas salieron al mismo tiempo, o las otras se quedaron y solo la de los discípulos salió, pues esa es una cosa que, digámosle así, que el relato no nos da mucho margen como para poder saber eso. Pero sí es bien curioso que teniendo Jesús 4 discípulos que conocían el mar, ninguno le dijo, mira, Señor, fíjate que el clima pinta mal, ¿va? Sino que como que se basaron en aquello de que si el Señor dice vamos, pues, pero mire, si me preguntan a mí qué cara tiene eso, yo lo veo así color de hormiga, ¿va? Con todo y eso, pues ninguno hizo el intento de querer contradecirlo. Ahora, pero sí se da esa situación de que, según en los 3 relatos, a todos digámosle así, aprendieron una cosa. Jesús tiene poder sobre los elementos. Hasta antes de este momento, ellos no lo habían descubierto. Porque lo habían visto, pues, que sanaba paralíticos, que sanaba ciegos. Pero calmar tempestades era la primera vez que lo veían. Entonces es por eso de que en los tres relatos la reacción es unánime. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso se da en la primera vez. Ahora, hay otra situación también y que es un punto que llama un poco a reflexión y es precisamente lo que les dice Jesús según la narración en Lucas. Miren, que según la narración en Lucas Jesús les dijo, ¿y dónde está vuestra fe? Fíjense que me llama por lo siguiente, porque es precisamente en esas situaciones donde realmente se demuestra la fe. Entonces, es que demostrar la fe en la iglesia es bien bonito, todos cantando, todos dándonos, diciéndonos amén. No, pues sí, pero en las tempestades ahí es donde realmente, en las situaciones difíciles, ahí es donde realmente se debe de demostrar si realmente nuestra fe es verdadera o qué es lo que se supone que está pasando. También la otra cosa es precisamente, si usted ve en el relato de Marcos, dice, ¿cómo no tenéis fe? Fíjese que la pregunta de Jesús es bien importante, por aquello de que se supone que deberían de tener. ¿Y por qué se supone que deberían de tener? Porque para esta altura del relato ya habían visto muchos milagros de Jesús. Entonces era como para decirse, bueno, ¿y qué pasa? Quiere decir que todas estas experiencias que hemos vivido han sido por gusto, ¿verdad? Entonces vea usted cómo en este caso cada uno de los relatos, ya si hacemos la unión, en este caso del primer relato, nos van agregando detalles que nosotros no conocemos y que son detalles complementarios. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a la segunda vez? En el caso de la segunda vez, aquí los pasajes son diferentes. Mateo 14, que es el que tenemos acá, Mateo 14, Marcos 6 y Juan 6. Estos 3 son diferentes de los anteriores. ¿Por qué razón? Porque en los anteriores Jesús iba con ellos en la barca y se duerme. Por eso es de que sabemos que los primeros 3 son iguales. Estos otros 3, el de Mateo 14, el de Marcos 6 y el de Juan 6, que tienen de diferente respecto de aquellos y por qué entre ellos son los mismos. Porque en este caso los discípulos van solos. Y Jesús llega caminando sobre las aguas. Mire cómo ocurre la situación en este caso. Veamos, por ejemplo, el pasaje de Mateo. Hermano Hernán, ¿nos puede leer Mateo 14 del 22 al 24? Mateo 14 del 22 al 24. Con gusto, pastor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte
a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Correcto, Amén. correcto. Vea, en este caso, nuevamente interviene el factor viento. Nuevamente interviene el factor viento. En el caso del primer milagro, era una tormenta, pero no de lluvia, era viento. Y veíamos en el primer relato de que lo que sucedía era de que el viento metía el agua en la barca y la estaba sobrecargando de peso. En este caso vemos exactamente la misma situación. Dice que la barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas porque el viento era contrario. Aunque se puede navegar con vela en viento contrario, pero la configuración de la vela tiene que ser diferente. Entonces, no es fácil, pues, no es fácil. Y el tipo de barca, según como veíamos ahí, digámosle así, aunque se puede, pero es un poco más difícil. Aunque se puede, pero es un poco más difícil. Ese es el dato que nos aporta el Evangelio de Mateo. Ahora mire el dato que nos aporta el Evangelio de Marcos. Hermano Jaime, ¿nos puede leer, por favor, Marcos 6 del 45 al 48? Marcos 6 del 45 al 48. Dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Mire en este, Palabra de Dios. mire en este caso las diferencias y tal vez los detalles importantes. Otra vez queda ese elemento misterioso. Jesús tenía 4 discípulos que eran pescadores. Y yo le aseguro que, por ejemplo, usted se fija cómo es la gente que vive cerca del mar. Mire, la gente que vive cerca del mar, mis respetos, por aquellos que dicen, ahí no se meta, que ahí está jalando. ¿Verdad? Métase de este lado que ahí no hay corriente. Y uno ve el agua y la ve igual. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos han desarrollado ese ojo de decir, no, mire, de ese lado no se meta. De ese lado no se meta, que ahí está jalando. ¿Verdad? O que le dice, mire, fíjese que ahí hay musgo, se puede enredar, cualquiera de ese tipo de cosas. Entonces, es bien curioso que nuevamente Jesús, teniendo 4 discípulos que eran pescadores, ninguno le dice, mira, señor, fíjate que el mar pinta mal, no nos podríamos quedar aquí y nos vamos mañana. ¿Verdad? Entonces, ninguno de ellos nuevamente dice nada. Bueno, pero fíjese que se da otra situación. Siempre usted ve, por ejemplo, que en este caso, según la narración en Marcos, dice que ellos, dice en el versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Como el viento les daba en contra, la vela no servía. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Remar. Pero vea una cosa, que el Evangelio de Marcos dice cerca de la 4ª vigilia. ¿Y la 4ª vigilia a qué hora será? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Si vemos cómo está el relato, vemos de que Jesús mete a los discípulos a la barca cuando estaba anocheciendo, porque él se queda despidiendo a la multitud, los mete a ellos solitos a la barca, los manda a ellos solitos, ¿y qué es lo que sucede? Jesús los deja en la tormenta hasta las 3 de la mañana. Quiere decir de que mínimo pasaron un lapso de 9 horas en el que ellos estaban en esa situación de que como la vela no les servía porque el viento les estaba dando de frente, entonces ellos tenían que remar, pero ya llevaban 9 horas remando. O sea que la cosa ahí en este caso como que estaba un poco diferente. Ahora veamos cómo está en este caso el relato de Juan. En el caso del relato de Juan, mire lo que dice. Oscar, léenos por favor Juan 6 del 16 al 19. Juan 6 del 16 al 19. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos.
y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Correcto. Yo creo que una de las cosas que acaban de notar en las lecturas es que en el Evangelio de Marcos dice que iban hacia Betsaida, mientras que en el Evangelio de Juan dice que iban hacia Capernaum. Ya lo vamos a explicar en la siguiente lámina. Ahorita digámosle así que téngamelo en el tintero y ya vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Pero fíjense de que antes de explicar eso, aquí hay dos situaciones que vale la pena que podamos comentar. Usted se fija que según el Evangelio de Juan, dice de que ellos habían remado como 25 o 30 estadios. ¿Y eso cuánto es? Un estadio tiene la distancia de 185 metros. Si ellos habían remado 25 estadios, quiere decir de que eran 4.6 kilómetros. Y si son 30 estadios, son 5.5 kilómetros. Y lo que les estaba comentando acá, de que esto que dice en el Evangelio de Marcos, que era cerca de la cuarta vigilia, estamos hablando de que eran las 3 de la mañana, ¿verdad? O sea, de que en el caso de este milagro, bueno, si usted se fija por la narración del Evangelio de Juan, Jesús estaba despidiendo a la multitud porque había hecho la alimentación de los 5,000. O sea, toda la comida que se comieron ahí la fueron a quemar en esa remada de esa noche, ¿no? Así que eso por lo menos ahí quedó esa situación. Porque Jesús estaba metiendo a los discípulos cuando estaba anocheciendo y él llega a donde ellos hasta las 3 de la mañana. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Los dejó 9 horas remando. ¿Verdad que ya ahí vamos entendiendo, por ejemplo, las diferencias entre un milagro y el otro? Siempre era la misma situación, que Jesús va a calmar la tempestad, que Jesús va a demostrar su poder sobre los elementos, pero la lección espiritual para ellos en cada caso es diferente. En cada caso es diferente. En este caso, pues se da esta situación que, como le digo, está ese asuntito de que habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, estamos hablando, si la distancia menor son 4.6 kilómetros y la mayor son 5.5 kilómetros. Claro, usted dice, mire, 4.6 kilómetros no es mucho. Si voy remando contra el viento, probablemente sí, ¿verdad? Si usted dice 4.6 kilómetros, es poco, pues. Es poco, sí, pero remando en la noche contra el viento. Debió ser. Ahí sí que los discípulos echaron brazos, ¿no? Ahí sí que los discípulos echaron brazos. Vamos a explicar esta situación de que por qué el Evangelio de Marcos habla acerca de Betsaida y el Evangelio de Juan habla acerca de Capernaum. La cuestión está así, miren. La cuestión está así, sobre si es Betsaida o Capernaum. Ahí usted se fija en este mapa, por ejemplo, que de este lado está Betsaida. Acá, mire, donde está el puntito blanco, y estoy pasando el puntero láser. Ahí está Betsaida, y de este lado está Capernaum, acá en el puntito negro, donde estoy pasando el puntero. ¿Sabe qué distancia hay entre Capernaum y Betsaida? Hay aproximadamente 5 kilómetros. O sea, en línea recta entre Capernaum y Betsaida hay 5 kilómetros, más o menos. Metros más, metros menos, pero digamos para que podamos tener un parámetro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que en este caso hay un comentario que dice, vaya, retomando que por qué uno dice que iba para Betsaida y el otro iba para Capernaum. Lo más seguro de que ellos inicialmente iban para Betsaida, pero de que la tormenta lo que hizo fue desviarlos hacia Capernaum, ¿verdad? O sea, su destino original, recuerde que algunos de los discípulos eran de Betsaida, por ejemplo, Felipe era de Betsaida, mientras que Capernaum, ahí estaba la casa de Pedro. O sea, de que a cualquiera de los dos lugares que hubieran llegado, pues en cualquiera de los dos había donde llegar, pues ese digamos que era el menor de los problemas. Pero vamos al asunto de que si ellos originalmente iban para Betsaida, al parecer, la tormenta lo que hizo fue que los desvió. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió?
como vieron que la cosa se estaba complicando, entonces se fueron a meter a Capernaum. Y fíjense lo que dice este comentario. Dice, y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida, de la otra parte, que es esta que tenemos acá. Mire, dice. Juan dice que venían de la otra parte del mar hacia Capernaum, ocasionando tal vez el viento esta pequeña desviación de la dirección hacia Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y hay otro comentario que tiene una situación un poco parecida, pero la explicación también está interesante. Este otro comentario dice, pero en su paso, dice, se levantó una gran tormenta y fueron empujados por un viento adverso hacia el mar abierto, hacia Capernaum. O probablemente cuando encontraron el viento tan violento, temerosos de naufragar si se acercaban a la orilla, remaron mar adentro. O sea, de que esa situación de que por qué se mencionan los dos lugares, como que fue una, digámosle así, una desviación causada por la tormenta, ¿verdad? Y es por eso de que tenemos que en un evangelio dice que iban para Betsaida y en el otro evangelio que iban para Capernaum. O la otra cosa que bien podía ser que iban para los dos lugares, porque como les repito, en los dos lugares tenían ellos donde llegar, ¿va? Si era en Betsaida, ahí estaba la casa de Felipe, y si era Capernaum, ahí estaba la de Pedro. O sea que ellos tenían en ese aspecto a cualquiera de los dos lugares que hubieran querido ir, o a los dos inclusive, pues la verdad que no había mayores incidentes. Veamos, bueno, eso es lo que tenemos hasta acá. Ahora, fíjese que vamos a pasar a una parte. Hay una parte del relato que solamente está en el Evangelio de Mateo. Hay una parte del relato que solamente está en el Evangelio de Mateo. Y es esto, no, perdón, todavía falta, perdón. Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 14 del 25 al 27. Hermana Claudia, ¿nos puede leer Mateo 14 del 25 al 27? Hola. Bueno, veamos. Hermano Jaime, ¿nos lee, por favor? Fíjese que voy manejando. Vaya, no se preocupe, vamos a poner a alguien más. No se preocupe. Déjeme ver. Hermana María Julia, ¿nos puede leer, por favor, Mateo 14, del 25 al 27? Listo, pastor. Dice Mateo 14, 22. 25 al 27. 25 al 27. Eso, perdón, 25. Así. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimos, yo soy, no temáis. Sermonazo ese va. 3 palabras. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay digamos, un derroche magistral de homilética, ¿va? Un derroche magistral de homilética. 3 palabras bien interesantes. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Mire, en este caso, por ejemplo, lo que nos dice la narración en Marcos. Hermano Jaime, si nos lee Marcos 6, 48 al 50. Marcos 6, 48 al 50. Dice así, palabra de Dios. Les remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Correcto. Vea de que nuevamente en este caso se nos hace la insistencia de la cuarta vigilia, que como le decía, eran las 3 de la mañana. La otra cosa también, que si usted se fija al principio del 48 en el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que dice? Dice que les vio remar con gran fatiga. Pues sí, es que remar 9 horas, creo que aún hasta un deportista de alto rendimiento como que era ponerlo a prueba, ¿verdad? Entonces ellos ya tenían 9 horas de estar remando. Y mire, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la cosa es más simple, ¿va? Porque en el Evangelio de Juan lo único que dice, más él les dijo, yo soy, no temáis. Eso es lo único que nos dice el Evangelio de Juan. Ahora, hay una parte en el relato que es, digámosle así, la parte interesante en todo esto,
Y esa parte del relato está solamente en el Evangelio de Mateo. Y es esta, mire. Hermano Jaime, léanos por favor Mateo 14 del 28 al 31. Mateo 14 del 28 al 31. Palabra de Dios dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, este pedazo tiene, y vamos a tomarnos unos 2 o 3 minutos para explicar los detalles interesantes. Esta parte solo está en el Evangelio de Mateo, no está ni en Marcos ni en Juan. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta parte? Fíjese de que aquí surgen algunas preguntas. Yo le aseguro una cosa. Ya Jesús ya les había dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis. Si es que el milagro podía terminar ahí. ¿O? El milagro podía terminar ahí. Pero Pedro tuvo que salir de bocón y decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, lo que sucede con esta petición de Pedro es lo siguiente. En este caso, Pedro es de aquel tipo de gente. ¿Se ha fijado de que muchas veces en las iglesias o en todo aquello que involucre grupos, se ha fijado que hay un grupo de gente que nosotros decimos, este es bien eléctrico? Este no se puede estar quieto. Y le cuento que esa gente que nosotros decimos, es que este no se puede estar quieto, esa gente es el dolor de cabeza de cualquier pastor, de cualquier profesor, de cualquier líder, de lo que usted quiera. Por aquello de que usted dice, hey, mira, vámonos ya. No, hombre, quedémonos un rato más, que sigamos evangelizando más tiempo. Si nos vamos en el último bus y todos ya se quieren ir. Pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero tenemos esa situación. Mire, si es que Jesús ya les había dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis, el milagro pudo haber terminado ahí. El milagro pudo haber terminado ahí. Pero Pedro hizo una situación. Pedro hizo una situación que creo que nosotros muchas veces hemos oído, salirse de la zona de confort, ¿verdad? Salirse de la zona de confort. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es, si lo vemos desde el punto de vista de Pedro. Pero yo le aseguro que los otros discípulos se le han de haber quedado viendo a Pedro. Y han de haber dicho, ay, ya va Esteban. Si ya el maestro ya dijo, tened ánimo, yo soy, no temas, ya va a calmar la tempestad. Pero como Pedro quiere sobresalir, pero como Pedro quiere tomar el selfie y él quedar en la parte de adelante de la foto, los otros discípulos se le han de haber quedado viendo. Ay, espérate que lleguemos a tierra y te vamos a agarrar a coscorrones, ¿no? Y por andar haciendo ese tipo de situaciones. Eso es, si lo vemos del lado de los otros discípulos. Pero fíjese que también aquí hay otra situación que yo también le quiero comentar. Vea una cosa. Jesús no le dijo a Pedro, no tentarás al Señor tu Dios. No le dijo a Pedro, mira Pedro, lo que estás pidiendo es imposible. ¿Qué le dice Jesús? Venite que aquí te espero. Aquí te espero. Ahora, llama la atención y tal vez el espíritu del asunto está en esto. ¿Se ha fijado que hay una parte en los evangelios donde Jesús dice, conforme a tu fe te sea hecho? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le indica a usted eso? Que nosotros vamos a llegar hasta donde estemos dispuestos a atrevernos. ¿Verdad? Los otros discípulos todos estaban calladitos. Fue Pedro el que le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús no lo regaña, no le dice que está tentando a Dios, no le dice que está pidiendo algo solamente porque les ha aventado. No, le dijo, venite para acá, le dijo, y aquí te espero.
aquí te espero. Y todavía déjeme comentarle otra cosa más. Y mire esto que le quiero decir. ¿Y qué hubiera sucedido si los otros discípulos le hubieran dicho a Jesús, Señor, y nosotros podemos ir también? ¿Qué cree usted que hubiera sucedido? Seguramente que mi punto de vista, y quisiera escuchar algún comentario, mi punto de vista es que Jesús les hubiera dicho, claro, vénganse para acá, hombre, vénganse para acá, aquí los espero, no se preocupen, si se quieren bajar todos de la barca, bájense, y yo aquí los espero a todos. Yo aquí los espero a todos, ¿verdad? Y la otra cosa, bueno, entonces tenemos esa situación de que, que esta parte del relato que es exclusiva de Mateo, Pedro tiene la iniciativa de decirle, Señor, yo quiero ir también. Los otros discípulos han de haber dicho, este que siempre quiere salir en la foto, ¿va? Vemos la respuesta de Jesús, que Jesús le dice, claro, venite para acá. Y si los otros discípulos le hubieran dicho a Jesús, Señor, nosotros queremos caminar sobre las aguas, yo le aseguro que Jesús les dice con mucho gusto, caballeros, vénganse para acá que aquí los estoy esperando. Aquí los estoy esperando. Ahora, hay una parte, en esta parte del relato, hermana Claudia, dígame por favor. Hola, veo que ha levantado la mano. Sí, pastor, sí, es que fíjese que estoy haciendo un estudio de un libro que se llama El hombre espiritual, del pastor Watchman Nee. No sé si usted lo ha... Muy bueno. Sí, entonces él habla acerca de la voluntad, del alma, de la mente y las emociones, y habla acerca de esta parte, porque dice, Jesús no le dijo a Pedro, bájate, sino que Jesús esperó que Pedro sometiera su voluntad a él para decirle, bájate, ¿verdad? Y eso es lo que él espera de nosotros, que nuestra voluntad se someta a él. Y fíjese que le voy a decir otra cosa que también esta parte del relato a mí me ha despertado dudas. Vaya. Espero darme a entender en esto que le voy a explicar. Si yo no he hecho algo y quiero ver cómo es, ¿verdad que una de las cosas que en la actualidad haríamos sería ver un tutorial de YouTube para ver cómo se hace? Pero Pedro se baja a caminar sobre las aguas y ojo, nunca nadie lo había hecho. Él solo había visto que Jesús lo había hecho, pero de ahí nadie más lo había hecho. ¿Cómo debió ser ese primer momento de que cuando él se sentó a la orilla de la barca y decir igual que el chapulín, ¿me bajo o no me bajo? Sí voy. Debió ser un paso de fe escandaloso. Debió ser un paso de fe escandaloso. Ahora, vea lo que sucede acá al final del 31. Dice, al momento, dice Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vea que Jesús en ningún momento le dijo a Pedro, ya ves, como vos siempre querés, ¿cómo se llama? Como vos siempre querés salir de adelantado, no, Jesús no lo regaña por eso, sino que Jesús le dice, si es que venía bien, hombre. Si el problema fue mire que lo dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Apartó la mirada de Jesús. Cuando aparta la mirada de Jesús, ¿qué es lo que sucede? Se comenzó a hundir. Es bien interesante que Pedro le dice a Jesús, Señor, sálvame. Recuerda que Pedro era pescador, Pedro podía nadar. Pero en ese momento del susto, hasta que podía nadar, se le olvidó, ¿va? Claro, qué bueno que le dijo al Señor, Señor, sálvame, ¿va? Por lo menos esa es la parte que podemos decir que está interesante. Fíjese que una de las frases que ha dado a discusión es esta, mire, que dice en el 31, hombre de poca fe. Hay quienes entienden de que Jesús lo estaba regañando. Pero hay quienes lo entienden de que Jesús lo estaba animando. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús dice que para mover un monte, dice que la fe que necesitamos tener es la de un grano de mostaza.
Dice, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diréis a este monte, levántate y échate al mar, y si no dudará en su corazón, el monte se pasará. Entonces, cuando Jesús le dice hombre de poca fe, según entienden algunos, no lo estaba regañando, sino que lo que le estaba diciendo es, mira papito, si es que la fe que tenías era más que suficiente como para que siguieras caminando, nos encontráramos y los dos nos hubiéramos podido venir abrazados a subirnos a la barca. Entonces está como que está esa situación de que a la hora de las horas, a la luz del relato se ve que lo que Pedro hizo no fue del todo mal. Claro, para él y para los demás discípulos definitivamente que fue una gran lección. Fue una gran lección. Y si usted se fija, al hacer la comparación de cuando Jesús iba con ellos en la barca a se ve que cada uno de ellos sigue unas rutas pero tremendas. ¿Va? Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, también de repente se puede tomar en consideración un aspecto como de perspectiva. Por ejemplo, cuando el Señor argumentó eso, ¿verdad? No tentarás o no pondrás a prueba a tu Dios, era porque él sabía lo que estaba pasando por la mente del diablo en ese momento, pues, Sí. que era una piedra de tropiezos, era lo que quería era que cayera, ¿no? Obstaculizarlo. Y al leer seguramente el Señor Jesús, el corazón, la mente, ¿no? De un Pedro, por ejemplo, bajo la perspectiva que Él es el maestro, o sea, Él es el maestro que los está formando, guiando, seguramente pues accedió a esto para demostrarle, ¿verdad? Para terminar de contribuir un poco más al pulimiento de ese carácter tan rebelde, no puedo decir ni rebelde, sino que como atrevido de un Pedro, ¿no? Sí. Que en el futuro del desarrollo de los evangelios se recibe lecciones más duras todavía, ¿verdad? Bueno, y recuerde que él abrió la predicación en Pentecostés. Ajá, pre-crucifixión y post-crucifixión, Sí, ¿verdad? sí. Entonces era parte seguramente del programa que el Señor tenía diseñado para tallar ese diamante en bruto que era Pedro, pues, que lo fue puliendo, pero tramo por tramo, ¿verdad? Y es que sabe qué es lo que pasa con Pedro y por qué Jesús en este caso no lo tomó como una tentación. Lo que pasa con Pedro era de que Pedro tenía una dosis de sinceridad, pero tremenda. Porque usted ve, por ejemplo, Pedro hace en los evangelios hace dos cosas bien interesantes. En el evangelio de Juan, cuando Jesús les dice, ¿queréis ir, acaso iros vosotros también? ¿Quién fue el que le dijo, Pedro, ¿a quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La otra ocasión, cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que dice la Escritura que sucedió. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve que dentro del carácter de Pedro, tal vez podía tener algunas cosas que podrían sonar hasta como torpeza, pero en el fondo el tipo tenía una sinceridad de que si tuviéramos sombrero, habría que quitárnoslo ante ese sujeto. ¿Verdad? Habría que quitárnoslo ante ese sujeto porque él quería creer, tenía unas emociones tan fuertes en su corazón sobre cómo manejar su fe, pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que usted dice, de que Jesús fue puliendo ese diamante. Era un diamante, pero había que quitarle 2 que 3 cosillas por ahí, ¿va? Recuerde otra cosa. Habían 3 discípulos que veían los milagros especialísimos de Jesús. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, y otra cosa, usted ve los 3 listados de los discípulos y en los 3 aparece primero Pedro, a pesar de que el primero que llamaron no fue a Pedro, sino que el primero que llamaron fue a Andrés. Pero con todo y eso, ¿qué fue lo que sucedió? Como que Pedro se fue ganando su lugar por derecho propio. Entonces es por eso que cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús no lo tomó como un acto de rebeldía ni cosa que se parezca, sino que le dijo, claro, venite para acá, que aquí te estoy esperándole. Vení. Y si los otros también quieren venir, que vengan, hombres, y aquí estamos para servirles. Aquí estamos para servirles. Entonces vea usted en ese aspecto cómo se ve, siempre es el mismo relato que Jesús calma la tempestad, pero ¿qué es lo que pasa? La
la ruta, la lección es diferente. En el primer caso, ellos descubrieron el poder que Jesús tiene sobre los elementos. En el segundo caso, ¿qué es lo que se viene a dar? Una reafirmación de ese hecho. Una reafirmación de ese hecho y le agrega como queriendo decir, mire, yo creo que si buscáramos la comparación con la natación, vaya, mire, ya aprendieron a nadar de perrito y le puede enseñar a nadar de braceado. ¿Verdad? O sea, vamos a subir la siguiente grada. Entonces, en este caso, ¿qué es este milagro? Es la siguiente grada. Es la siguiente grada. Ahora veamos qué fue lo que sucedió, cómo terminó. Veamos, Oscar, léenos por favor Mateo 14, el 32 al 33. Mateo 14, 32 al 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Correcto. Ahora mire cómo termina la narración en Marcos. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero mire la explicación que da Marcos sobre por qué. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos. En este caso, este grupo de narraciones, las tres están después de la alimentación de los 5,000. O sea, era como para querer decir que no viste lo que Jesús hizo allá alimentando a 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Y por qué ahora te estás asustando porque Jesús calma la tempestad? Y no es la primera vez que lo hace, es la segunda vez que lo hace. O sea, ya no es aquello de que, mire, la primera vez que lo hace. No, es la segunda. Es la segunda y está después de la alimentación de los 5,000. Y mire cómo termina la narración en el Evangelio de Juan. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. ¿Verdad? Entonces, claro, fíjese que esto, digámosle así, como que nos lleva a hacer algunas reflexiones. Una de ellas, podría suponerse de que la segunda vez iban a tener menos miedo, ¿va? Porque ya habían visto la primera vez que Jesús calmaba la tempestad. Pero vemos que en esta segunda vez les dio igualito de miedo, ¿va? Les dio igualito de miedo. Claro, usted ve que entre los dos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Los hizo subir la grada, porque la primera vez Jesús iba con ellos. La segunda vez les dice, hoy van a ir ustedes solitos. Hoy van a ir ustedes solitos. Entonces, ¿qué es esta segunda vez? Jesús los hace subir la grada. Jesús los hace subir la grada. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que el milagro ocurriese en 2 ocasiones, que es lo que Jesús estaba buscando, afirmar en sus corazones la fe en quién era Él. ¿Verdad? Ahora, vamos a pasar a la parte de las preguntas y los comentarios para que si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión acerca del tema que hemos estado dando, y antes de explicarles cuál va a ser el tema de la próxima semana, pues ahorita, digámosle así que la mesa está servida para que puedan expresar sus opiniones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veamos, Oscar, primero. Disculpe, pastor, y cuando Jesús dice la frase yo soy, es la misma cuando Dios le revela a Moisés cuando dice yo soy el que soy. Es lo mismo, por eso es de que nosotros, y qué interesante observación, porque fíjate que lo que ocurre es esto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, se da aquel famoso dilema donde Jesús les dice, Abraham vio mi día y se gozó. Los judíos rápido saltaron y le dijeron, ¿y qué ya viste a Abraham? Así les dijo, si es que antes que Abraham, pues yo soy. La misma situación de Éxodo 3:14. ¿Cómo lo entendieron ellos? Entonces tomaron piedra para apedrearle, porque lo que ellos estaban entendiendo que Jesús estaba, según la lógica de ellos, Jesús estaba blasfemando. Jesús estaba blasfemando porque según ellos lo que él estaba haciendo era atribuyéndose Éxodo 3. Del lado de los discípulos, en este caso cuando Jesús hace el milagro, como ellos estaban en ese aprendizaje de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ellos lo vieron con otra óptica y no lo tomaron como blasfemia.
Pero sí, es exactamente eso lo que está haciendo. Es exactamente eso. Hermano Hernán, dígame, por favor. Sí, pastor, respecto también a lo de los milagros, ¿verdad? Valga la redundancia, y también cuando digamos que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, que venían persiguiéndolo los egipcios, hay unas narraciones, creo yo, o no sé en qué lo leí, que dice que lo que había era un viento fuerte el que abrió el mar. Así es, en Éxodo 14 dice exactamente eso. Ajá, un viento fuerte abrió el mar. Igualmente cuando digamos que fueron en conquista de Jericó, que el pueblo pasó también ¿cómo se llama este otro? El río Jordán. El río Jordán. El río Sí. Jordán. Ajá, entonces, pues sí, ¿verdad? El viento, acordémonos que Dios es todo, pues, ¿verdad? Pero solo quería decir eso nada más. Ahora, Gracias. déjeme agregarle un detallito a eso. Vaya, porque nosotros generalmente cuando vemos el Éxodo, generalmente lo vemos así como aparece en los 10 mandamientos, de que Moisés extiende la vara y el mar se abre de una sola vez. En el libro de Éxodo, digámosle así, que el milagro, aunque está un poquito diferente, pero eso no le quita lo milagroso. ¿Verdad? Quiero hacer la salvedad. Eso no le quita lo milagroso. Porque dice que lo que ocurrió fue que hubo un viento recio que sopló durante toda la noche. Y al amanecer las aguas estaban divididas, ¿verdad? Entonces se da esa situación de que Dios, ¿qué es lo que hace? A veces ocupa los elementos para darnos lecciones, ¿verdad? Sí. Dios ocupa los elementos para darnos lecciones. Usted se fija que el carcelero de Filipo se convirtió viviendo en esta situación, un terremoto. Cuando Jesús muere en la cruz, y fíjese esta relación, cuando Jesús muere en la cruz, tembló, y cuando Jesús resucitó, volvió a temblar. Y dice que, y cuando Jesús murió en la cruz, dice que tembló, el velo del templo se rasgó, las rocas se partieron. Entonces era como para que alguien se pusiese a pensar, bueno, ¿y cómo es eso que ha temblado el viernes y ahora el domingo vuelve a temblar otra vez? Claro, hubo un centurión que a él sí le cayó el 20, ¿va? Porque hubo un centurión que dijo verdaderamente este era hijo de Dios. Sí. A ese sí le cayó el 20, ¿va? Porque él vio todo eso y dijo, esto no es normal. Sí, y también el otro cuando pasaron el río Jordán, el pueblo de Israel en conquista de Jericó, no creo que dice también que como que el agua disminuyó hasta los talones, parece, o hasta las pantorrillas. Lo que sucedió era que los sacerdotes que llevaban el arca, cuando ellos metieron los pies en el río se dividió, y la escritura hace la aclaración, a pesar de que era época de invierno, que el río estaba más crecido. ¿Va? Y con todo y eso el río se dividió, ¿verdad? Sí. Con todo y eso el río se dividió. Pero vea esa situación, cómo es de que a veces Dios se vale de los elementos, muchas veces para darnos lecciones a nuestra vida, pues. Que fue lo que ocurrió con estos caballeros, de que ¿por qué les recetaron 2 veces el mismo milagro? ¿Por qué le digo esa situación de subir la grada? Porque en la primera vez Jesús iba con ellos, ¿verdad? Entonces, que era como para poder decir, vaya, ya les enseñé cómo se hace, ahora los voy a mandar a ustedes solitos a ver cómo les va. Sí. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo al repetir el milagro, ¿qué era lo que estaba haciendo? Era subir la grada. Sí, porque todavía les dice allá en Juan 14, les dice que todo el que cree en los milagros que él hace, mayores milagros harán los que creen en esos milagros. Claro. Ahora, y tal vez usted dice, bueno, ¿y Jesús los estaba preparando para qué? Los estaba preparando para lo que dice el libro de Efesios, para hacer el fundamento de la iglesia, de la cual Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Piedra del ángulo, así es. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Como prácticamente, por eso es de que usted ve que en el libro de Hechos, que eran los apóstoles, todos tenían que haber sido testigos de la resurrección de Cristo, primero. Y la otra cosa, que siempre cuando la iglesia en algún momento se veía en problema, ¿a quienes recurrían para poder poner las cosas tablas? A los apóstoles. A los apóstoles, así es. Ahora,
¿Y ellos por qué? ¿Y ellos por qué se sentían con la confianza de decir, mire, lo que nosotros estamos predicando es verdad? Y no es para menos todas las experiencias que los habían hecho vivir, pues. Sí, de hecho, Ajá. los discípulos es que solo con la sombra sanaba a los enfermos y todo lo demás, va. Claro, pero porque ya habían tenido la escuela del maestro, de que ya les había sanado 2 tormentas, les había dado de comer a 5,000, le había dado de 1,000, o sea, habían visto una serie de situaciones, lo habían visto resucitado, entonces era una serie de situaciones como para que dijeran, no, mire, aquí este señor está hablando en serio. Sí, cabal. Sí, Este señor está hablando en serio. Aquí no estamos fingiendo. Aquí no estamos fingiendo. Bueno, veamos algún comentario más antes de gracias, pastor. mostrarles el tema para la próxima semana. Y su comentario ha estado muy interesante, no se crea, me ha gustado. ¿Algún comentario más o algo antes de mostrar la Sí, próxima pastor, semana? sí, ¿Todos pastor. estamos? Dígame. A ver, dígame. Hermano Eh, Vidio. Sí, pastor, disculpe si hoy un poco raro porque todavía ando en el carro, Sí, ando de pasajero. sí. Fíjese que yo quiero hacer un comentario. ¿Cómo es que este hombre Pedro empieza a caminar sobre el mar y luego que se empieza a hundir, empieza a pedir auxilio? Y que no era un pescador, pues que no era un experto nadador, pues pide auxilio, ¿verdad? O Al sea, algo menos, curioso, hermano. al menos qué bueno que le pidió auxilio a la persona correcta. Digamos que eso podemos decir como prueba de descargo. Qué bueno que le pidió permiso a la persona correcta. ¿Verdad? Por lo Ajá. menos digámosle así que esa situación podemos hablar a su favor. Miren, Pedro en los Sí, evangelios pastor. perdón, Sí, hola. mire, pastor, yo pienso de que a veces parece mínimo la enseñanza, pero tiene un gran significado porque realmente nosotros a veces queremos confiar en las personas que tenemos enfrente, aún sabiendo de que nosotros tenemos capacidades. Jesús le daba la posibilidad de que él caminara sobre el mar, ignorando la capacidad que él tenía para nadar, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿cómo es posible que este Pedro decidió caminar y después siente que está hundiendo, sabiendo Es que, nadar? Algo inexplicable. mire, Lo único que a mí se me viene en mente es que Dios quería dar a conocer la posibilidad que nosotros tenemos y que a veces los ignoramos y tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. y es que sabe cuál es la situación, que a veces nosotros vamos a poder llegar hasta donde estemos dispuestos a. Porque yo le aseguro que si Pedro se queda callado, Jesús calma la tempestad y el milagro se hubiera terminado. Pero como tuvo que salir de bocón, Señor, si eres tú, manda que, le digo, los otros les han de haber dicho, Pedro, mira, ya remamos 9 horas, hombre. Ya remamos 9 horas, deja que el maestro calme la tempestad y lleguemos. Y para empezar, ni hemos dormido, fíjate. Toda la comida que nos comimos en la alimentación de los 5,000 ya la quemamos. Ya la quemamos. Cálmate, tomate, ¿qué? Un Dramamine o alguna cosa así por el estilo, cálmate. Dígame, hermano Jaime, perdón. A ver, hola. Pastor, también de repente puede aplicarse una perspectiva alternativa de lo que se ha dicho hasta ahorita, A ver, y es la dependencia que debemos de tener de nuestro Señor en todo momento. sí. En el momento que nosotros, seguramente Pedro, bueno, me imagino que Pedro en un momento ya cuando estaba en el agua y sintió pues que sí, dio un par de Que sí podía. pasos, seguramente dijo, esto es mío, esto es cortesía mía, yo soy poderoso, y ahí cayó en cuenta después que no, ¿verdad? Cuando confió en él mismo, se hundió. Y ahí está Dios, pues siempre extendiendo la mano para rescatarnos a pesar de la soberbia que reina en nosotros, ¿no? De pensar que somos autosuficientes, que cuando las cosas van bien ya nos olvidamos de dar gracias, de apegarnos todavía más, ¿verdad? Cuando dicen, tengan cuidado que cuando más fuertes se sienten, más débiles están, ¿no? Porque, cosa, que si Pedro se baja de la barca sin pedirle permiso a Jesús para que lo hiciera, se hunde. Sin duda que O sea, de que se hunde. Pero como lo primero que hizo fue decirle a Jesús, Señor, ¿puedo hacerlo? Cuando Jesús le dice que sí, entonces ahí vamos. Pero si él lo hubiera querido hacer solamente por
¿qué? Orgullo, lo que usted quiera, se hunde. Se hunde. Bueno, y de hecho se hundió, pero se hundió cuando apartó la mirada de Jesús y comenzó a ver en las olas. ¿Verdad? Hasta ese momento se hundió. Entonces puede darse cuenta como en este aspecto el hecho de que exista 2 veces el milagro, de veras de que para nosotros es una lección bien importante, pues en el sentido de que ¿qué hace Jesús con ellos? Los hace subir una grada. Los hace subir una grada. Al principio él iba con ellos. Ok, ya vieron cómo es. Hoy los voy a mandar a ustedes solitos. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va. Entonces, está esa situación. Veamos. ¿Alguna última pregunta? Si no, mostramos el tema para la próxima semana. ¿Todos estamos bien? Oscar, dime. Otra lección también, pastor, que le estaba dando a los discípulos, ¿verdad? Nosotros, es que con esos 2 milagros estaba presentando como el Dios creador. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. No, y vaya, y es bien interesante por eso, porque por ejemplo el Evangelio de Juan específicamente es el que enfatiza la deidad de Cristo. El Evangelio de Juan, esa es su onda, demostrar que Jesús es Dios. ¿Verdad? Entonces, qué mejor demostración del hecho de demostrar poder sobre los elementos. ¿Verdad? Y es bien interesante, pues, de que en este caso, en el segundo milagro, no es Lucas quien repite el milagro, sino que es Juan, ¿verdad? Precisamente para enfatizar ese hecho. Bien, déjeme mostrarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. La próxima semana todavía vamos a tener un tema un poco ligero, aunque fíjese que me han estado sugiriendo algunos temas un poco peludos, los vamos a ir dejando para futuras reuniones. Por ejemplo, me han estado proponiendo que les hable acerca del capítulo 1 de Ezequiel, ¿verdad? De la visión de Ezequiel de las ruedas y todo ese caso. Lo estamos agendando para un futuro. Lo estamos agendando para un futuro. Para este próximo miércoles, el 31 de enero, tenemos mire, José, testimonio de fidelidad. O sea, cuando José estuvo en Egipto, ese es el tema que vamos a tener el próximo miércoles. Así que desde ya pues quedan invitados, si usted quiere recomendarlo para alguien que está fuera del país. Recuerde que si es horario de Estados Unidos a las 8, 7 centro, si es en Venezuela a las 9 y en Argentina a las 10 de la noche, en caso que lo quiera recomendar. También la otra cosa es de que el video más tardecito va a estar subido a YouTube para que usted lo pueda compartir. Así que no queda más pues que agradecerles el que hayan podido estar en la reunión de esta noche y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche, bendice a los hermanos que se conectaron, también a los que verán el video subido a redes sociales que pueda ser de bendición. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado, el Señor les bendiga y que tengan una muy feliz noche. Amén, pastor. Muchas gracias por la enseñanza. Amén. Bueno.